Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Aristóteles. Ciertamente, Aristóteles es uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía. Nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. y murió en el 322 antes de nuestra era. Escribió gran cantidad de obras de filosofía y de biología, partes de los animales, por ejemplo, una de ellas, la metafísica, su obra probablemente más famosa, los tratados de lógica, el órganon aristotélico, un tratado de física, tratado de meteorología, meteorológicos, etcétera. También, por supuesto, hay que decir que durante su vida pronunció multitud de frases y lo que voy a hacer ahora es realizar un breve comentario de algunas frases seleccionadas del propio Aristóteles. La primera dice así: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Por lo tanto, para conseguir dominar los conocimientos hay que ponerlos en práctica, ejercitarlos, ejercerlos. En definitiva, eso también lo dice el propio Estagirita, por ejemplo, en sus obras de ética, ya que señala que los buenos hábitos se consiguen con la acción, con la actividad, con la buena conducta, y el carácter es el resultado también de las buenas conductas. Por lo tanto, si imitamos buenos modelos de conducta, modelos prudentes de comportamiento, nos volvemos también prudentes, nos volvemos hábiles en la actividad que estamos realizando, y por lo tanto la ética no es tanto una cuestión de teoría como una cuestión de práctica, de practicar buenos hábitos, buenas virtudes, y de esa manera pues nos hacemos generosos practicando la generosidad, nos hacemos justos practicando actos justos, y nos volvemos también, por ejemplo, libres con actos de libertad, con comportamientos libres. No es solamente una cuestión puramente abstracta o teórica, sino que eso hay que plasmarlo en la realidad práctica. Somos puntuales si desarrollamos hábitos de puntualidad también, por ejemplo, y somos buenos si también nos comportamos de forma coherente, buena y positiva. En ese sentido, somos buenas personas porque lo estamos demostrando con nuestros actos, con nuestra conducta de forma constante y continua. En ese sentido, en efecto, la destreza de los conocimientos se observa en el desarrollo práctico de las conductas. Eso es algo incuestionable. Pero también el propio Aristóteles insistió en el dominio, en el autodominio del sujeto, y eso era algo que también luego desarrollaron las escuelas helenísticas posteriores a Aristóteles, que surgieron alrededor del año 300 a.C., aproximadamente unos 22 años después del fallecimiento del gran Aristóteles. Y realmente hay otra frase de esta Estagirita que dice así: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. En efecto, hay que luchar a veces contra el mundo y contra uno mismo para conseguir lo que uno desea, y eso no es algo fácil, sino que a veces puede ser algo muy complicado, y en muchas ocasiones hay que desarrollar una actividad furiosa en el sentido de pues poner mucho ímpetu, mucha fuerza, mucha energía, mucha velocidad en lo que se hace para conseguir hacer las cosas a tiempo y de la mejor manera posible, por supuesto. Y eso pues supone también un esfuerzo muy considerable. Realmente también él, en otra frase, Aristóteles dice algo muy importante. Dice: solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. En definitiva, la conclusión de esta frase es que si nos esforzamos, lograremos lo que deseamos, y entonces encontraremos la felicidad, porque la felicidad para Aristóteles es también una conquista, una lucha, un esfuerzo continuo. Esto no significa que el propio Aristóteles no se dé cuenta de que, en efecto, en muchas ocasiones la vida es un combinar actitudes, cosas, situaciones, planteamientos, ideas, etcétera. Y en ese sentido, la vida, de alguna forma, también podemos decir que es un juego combinatorio, podríamos señalar sin ninguna duda. Pero eso diríamos que está subordinado a ese esfuerzo serio, continuo, perseverante para conseguir lo que realmente deseamos en la medida en que podemos hacerlo, lógicamente. También él destaca el valor de la enseñanza. No en vano, el propio Aristóteles fue un gran profesor, un gran erudito, y enseñó, entre otros, a Alejandro Magno, unos 3 años, desde los 13 años de Alejandro Magno hasta los 16 aproximadamente. Y realmente pues también enseñó a otros muchos discípulos, y por ejemplo cuando se volvió a instalar en Atenas en el año 335 a.C. hasta su huida a Eubea en el año 300
23, después de enterarse de la muerte de Alejandro Magno, pues es verdad que también en esos 12 años aproximadamente, pues impartió muchísimas enseñanzas en el liceo, tanto de metafísica, de física, de política, de ética, etc. Por las mañanas enseñaba sus materias más abstractas, más complejas, y por las tardes también daba pues conferencias al público en general, como una especie de conferencias de divulgación o charlas que estaban, por otra parte, muy bien escritas también. En definitiva, pues él fue un gran profesor, por lo tanto, sabe muy bien lo que dice cuando señala que el enseñar es una forma también de aprender y de demostrar lo que uno sabe ante un público que escucha y que atiende y que entiende también los conocimientos del docente. Eso es algo realmente que también se sabe en la actualidad y se ha sabido a lo largo de los siglos, pero él lo pone también de manifiesto de una manera muy clara y muy evidente. Por otra parte, también él es muy consciente de que en teoría del conocimiento, en relación con los aspectos de la capacidad de conocer que tienen las personas, muchas veces no es suficiente solo con mostrar lo falso, sino también con señalar que es lo verdadero y viceversa. Por eso él mismo dice: no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad, en el sentido de que demostrar que algo es falso es necesario para que nos crean. En ese sentido sería algo parecido a la falsación popperiana, en algún aspecto al menos. En cualquier caso, es verdad que las causas o la causa de lo falso es algo necesario para demostrar que eso es verdad. Y por lo tanto, pues es una tarea también de los científicos, de los filósofos, de cualquiera que se dedique al conocimiento. De hecho, el propio Aristóteles era filósofo y científico a la vez. Y en ese sentido, tanto como filósofo como biólogo, que también era, por decirlo en el lenguaje actual, o naturalista, pues muchas de las cosas que descubrió eran verdaderas. Por ejemplo, el sistema vertebrado en los animales, vertebrado, invertebrado, y otras cuestiones que él averiguó como gran observador que era de la naturaleza y de los animales especialmente. Por otra parte, también quiere unir de alguna manera la felicidad con el bien, y dice el propio Aristóteles: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Pues eso es algo también realmente indudable, porque si no somos honestos y honrados, es muy difícil que seamos felices. Por lo tanto, una buena conciencia nos ayuda a ser más felices también. Independientemente de que luego en la propia realidad de la vida, pues las personas se equivocan, tienen errores, piden disculpas, etcétera, y eso forma parte de la propia naturaleza de la vida, de la propia esencia de la vida. Pero está claro que tener unos buenos planteamientos éticos, unas buenas finalidades que estén de acuerdo con la ética, pues eso siempre es lo más conveniente, lo mejor para el ser humano. De hecho, él mismo habla en sus escritos de la vida contemplativa, la vida dedicada a la investigación, al estudio, a los viajes, a la formación en definitiva, al conocimiento, como la mejor vida, la más característica y la más propia del ser humano, ya que los seres humanos somos seres racionales. En cuanto a la amistad, dedica el propio Aristóteles muchísimas frases a esta cuestión, a este tema, y voy a comentar un par de ellas. La que dice: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Es un bonito juego de palabras que define a la perfección lo que es la verdadera amistad, porque el alma entendida como pensamiento, como fuerza vital, habita en dos cuerpos a la vez, porque hay una sintonía, una similitud en la forma de entender la vida, en la forma de comprender las cosas, y los sentimientos también son similares muchas veces entre los amigos, entre las personas que se respetan, que se quieren, que tienen una muy profunda relación de amistad, por ejemplo. Y en otra de las frases dice el Estagirita: el amigo es otro yo, sin amistad el hombre no puede ser feliz. En estas dos frases, el amigo es otro yo y sin amistad el hombre no puede ser feliz, pues lo deja el tema muy, muy resuelto, porque lo que él quiere decir es que somos seres sociales y sin esa amistad no podemos vivir adecuadamente. Y el amigo es otro yo en el sentido de que comprende nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras formas de pensar, aunque algunas quizás las comparta más que otras, pero en definitiva hay una similitud de carácter, similitud de conductas, de pensamientos, que es algo evidente y que eso agrada a los amigos.
en cierto sentido, lo que no quiere decir que no puedan tener personalidades diferentes o a veces actitudes diferentes, lógicamente, porque si no serían la misma persona, pero siempre respetándose el uno al otro. En ese sentido, pues estas palabras pues son realmente verdaderas, porque así es en realidad, y él conocía muy bien cómo era la amistad y por eso la define de forma espléndida, podríamos decir. Por otra parte, también él pone sobre la mesa el valor de la duda en el conocimiento, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también en el ámbito de otras disciplinas, de otros conocimientos, de otras ciencias. Y por eso dice, es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Eso es algo también indiscutible, porque si tenemos un pensamiento dogmático, excesivamente dogmático o dogmático simplemente, pues podemos equivocarnos y pues no llegar a conocimientos certeros, verdaderos. Por lo tanto, la duda efectivamente puede hacernos crecer y reflexionar. En ese sentido, también hay que respetar distintas opiniones, distintos planteamientos. Las cosas tienen millones de matices, por lo tanto, cada idea puede tener millones de, insisto, de detalles que hay que también intentar considerar y valorar. Generalmente, las cosas fácticas, los hechos, sí, no admiten demasiada discusión, son como son y ya está. Pero todas las cuestiones de ideas pueden ser analizadas desde infinidad de puntos de vista, de infinidad de criterios, de análisis más o menos precisos, más o menos finos, más o menos refinados. Por lo tanto, los maximalismos en el ámbito de las opiniones, de las ideas, tienen que estar excluidos del conocimiento, a mi juicio. Por otra parte, también él insiste en que el propio Aristóteles, en que la sabiduría se encuentra en la reflexión y en cuestionarse las cosas. Y por supuesto, a veces las afirmaciones muy rotundas muestran pues un cierto nivel de ignorancia, y el mismo Aristóteles lo dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Por lo tanto, frente a planteamientos demasiado rígidos, demasiado radicales, yo creo que esa radicalidad hay que matizarla, relativizarla y sobre todo cuestionarla y discutirla, porque las cuestiones tienen muchísimos detalles y matices que son valorables, que son analizables, que se podrían hasta escribir libros enteros sobre esos matices en cada cuestión que se puede plantear, en el ámbito legal, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito del pensamiento también, por supuesto. Entonces, eso está sometido a muchos análisis, a infinitos análisis. Y, por supuesto, puede haber planteamientos más rigurosos, menos rigurosos, pues un desarrollo de la lógica argumentativa más profunda o menos profunda, o más simple o menos simple, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, pero partiendo de la base de que reflexionar y dudar es algo bueno en sí mismo, sobre todo en relación con las ideas. Ya insisto que en relación con los hechos pocas dudas caben, o ninguna, pero en cuanto a cuestiones de análisis, de reflexión, claro que caben las dudas. Por otra parte, también él insiste en otras muchas cuestiones, en sus frases, en sus libros, y por ejemplo, en relación con el alma, dice él lo siguiente, dice: el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Entonces, en este sentido, el alma es como el pensamiento humano, el pensamiento que tenemos cada uno en nuestro cerebro, que por cierto, Aristóteles pensaba que la sede del pensamiento estaba en el corazón por un órgano que se movía, que latía. En cambio, consideraba que en el cerebro pues era como para una refrigeración del organismo más bien, pero que ahí no estaba la sede del pensamiento, cosa que posteriormente otros pensadores como Almeón y otros pues consideraron que el cerebro era la sede auténtica del pensamiento, como es verdad. Hay que disculpar a Aristóteles porque en aquella época tampoco había forma real de saber si el pensamiento estaba en el cerebro o no, y por tanto él aventuró esa hipótesis de que pensábamos con el corazón en vez de con el cerebro. En cualquier caso, él también considera que el alma está en nuestros motivos, nuestra motivación y en nuestro motor para movernos y hacer las cosas. También para él, para Aristóteles, el alma es el principio de vida, y no solamente el principio del pensamiento o la actividad del pensamiento, que lo es, sino también la capacidad de seguir vivos.
Por otra parte, también él pues reflexionó sobre lo que es el tiempo, y una de sus frases respecto al tiempo es la siguiente: el tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Lógicamente, efectivamente, al final el tiempo es movimiento. Y pues ya en su época había relojes de sol, relojes de agua, y otro tipo de relojes, relojes de arena, etcétera, pero quizás los más usados eran los relojes probablemente de agua y de sol. En cualquier caso, había una medición del tiempo y una reflexión sobre lo que es. Y al final, pues sea con reloj de arena, de agua o de sol, hay un movimiento que sirve para medir el transcurso del tiempo. Por supuesto que él entendía que había diferencias entre el tiempo objetivo, de la medida de los aparatos, y el tiempo subjetivo, que nos puede parecer más largo o más corto. Eso, aunque no lo explicitó muy claramente en sus obras, pues era algo que estaba en la mente de todos los griegos de la época y también en la época romana. Diríamos la subjetividad del tiempo y frente a la objetividad de la medida real del tiempo. Podemos decir que también él insiste en la importancia de que los gobernantes sean buenas personas, y así lo dice en otra de sus frases: un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes, porque diríamos que con sus decisiones puede mejorar lo que dicen las propias leyes, incluso también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.